Hola a todos, toma tu Biblia y vayamos a un libro del Nuevo Testamento, al libro de Lucas, Lucas capítulo 5. Y bienvenido a otro episodio de nuestra serie que hemos titulado Jesús Ilimitado. Estamos estudiando a través de los milagros de Jesús. Y si tú eres nuevo en The Life Church, sabes, una cosa que hacemos y que creemos es en el estudio de la palabra de Dios y enseñamos desde la palabra de Dios, y normalmente lo hacemos en series acerca de un tema o de un libro de la Biblia. Y nos encontramos en la serie de verano titulada Jesús Ilimitado, y se ha tratado de los milagros de Jesús. Y dependiendo de qué lista tú veas, hay entre 34 y 38 milagros diferentes de Jesús. Y es asombrosa la variedad de milagros. Tienes como la provisión de los panes y los peces y la alimentación de los 5,000. Y encuentras milagros de sanidad, donde un padre recibe la sanidad de un hijo o una hija, y encuentras también sabes, gente levantada de la muerte. ¿Y cuántos saben que esto hubiera sido una cosa asombrosa por ver y experimentar? Y después encuentras a Jesús transformando el agua en vino, y lo cual no pareciera muy espiritual o muy eterno, pero creo que es un punto en cuanto a los milagros. Un milagro, escribí esta definición para que lo recuerdes, es muy simple. Y un milagro es cuando Dios se involucra y cambia la dirección o el resultado de una situación. Me encanta este pensamiento. Eso es un milagro. Y creo que eso nos pone a todos en una posición para ser candidatos por un milagro. ¿Alguien cree conmigo para que Dios se involucre en una situación en tu propia vida, cambiando la dirección de una situación o cambiando el resultado de una situación? Cuando estudias los milagros de Jesús, los milagros que se encuentran en toda la Biblia, te das cuenta de que ellos caen dentro de tres categorías diferentes o dentro de tres diferentes compartimentos. Quiero que pienses en este. En primera están los milagros de salvación. Milagros de salvación. Cuando Dios transforma la vida de una persona. Y después tienes los milagros de restauración. Milagros de restauración. Es cuando alguien es sanado o cuando alguien es levantado de la muerte. Está involucrada una restauración. Y luego, número 3, hay milagros de provisión, cuando Dios provee. Y creo que todos ellos son poderosos y damos gracias a Dios por todos ellos. Pero escúchame, no olvidemos que Dios sigue siendo un Dios y quien salva, y que es un Dios quien sigue perdonando, y que sigue siendo un Dios que nos limpia. Vamos, puedo tener un gran amén de alguien, un gran amén en el chat. Y en ocasiones tenemos que recordar cuando Dios nos rescató. ¿Cuántos recuerdan esa temporada en tu vida cuando Dios te alcanzó y te perdonó y puso tus pies sobre un fundamento firme? Todo por causa de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, derramando su sangre. Oh, la sangre de Jesús. Vamos, alguien diga, oh, la sangre de Jesús. No olvidemos, vamos, seamos un poco a la antigua en cuanto al recordar la sangre de Jesús, que nos limpia y que nos complementa. Y podríamos aplaudir dando gracias a Dios por la salvación. Vamos, demos gracias a Dios. Y por cierto, si lo hizo por ti, lo podría hacer también por esa persona por la que estás creyendo. Tú estás creyendo en Dios por ellos, ¿verdad? Tal vez alguien que tú conoces, sabes, está alejado de Dios, o le está dando la espalda a las cosas de Dios, cualquier cosa que sea. No pierdas tu fe. Vamos, sigue creyendo y sigue orando por ellos, porque si Él lo hizo por ti, Él también lo puede hacer por ellos. Salvación, restauración, provisión. Salvación, restauración y provisión. Entonces, el milagro que veremos el día de hoy, en realidad, son dos milagros en uno, y en un momento más verás a lo que me refiero. Si tú pudieras ver la lista de milagros, probablemente se titularía como el milagro de la gran pesca. Lucas capítulo 5, voy a leer toda la historia desde el verso 1 hasta el 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, lo cual es otro nombre para el mar de Galilea, dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de las orillas del lago, y entró a una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó, dice, que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud.
Cuando terminó de hablar, dijo también, boga mar adentro y echad vuestras redes, para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales al otro bote para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Así lo hizo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temáis, porque ahora seráis pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quiero hablar en este fin de semana en cuanto a cómo encontrar y seguir la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cómo encontrar y seguir la voluntad de Dios para tu vida? Creo que esta es la pregunta más común que me hacen como pastor. Me dicen, ¿cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo sé lo que quiere Dios que yo haga? ¿Cómo encuentro dirección para mi vida? Así es que utilicemos esta historia y dejemos que la palabra de Dios nos hable. Bien. Número 1, deja que Dios entre a tu bote. Deja a Jesús entrar. La cosa más importante que tú puedes hacer es dejar que Jesús entre a tu mundo. Deja que entre a tu corazón. Déjale entrar a tu vida. ¿Cuántos de ustedes estarían de acuerdo conmigo que este fue el momento más importante de la vida de Pedro? Él había pescado toda la noche, estaba cansado, frustrado. Vamos, ellos habían trabajado toda la noche, ellos habían trabajado duro, no habían atrapado nada. Y aquí viene Jesús siendo probablemente un poco inconveniente mientras Pedro estaba lavando sus redes. Él estaba listo para regresar a casa y aquí llega Jesús subiendo a su bote. Quiere utilizar su bote como púlpito o como plataforma para enseñar a la multitud. Y el pensamiento principal aquí, lo cual quiero que escribas, es que Jesús escogió a Pedro. Jesús escogió el bote de Pedro. Y Jesús te escoge a ti. Tú fuiste su elección. Él te ama. Él tiene un plan para tu vida. ¿Sabes que el Espíritu Santo siempre está alcanzando a los perdidos, a los desconectados? Jesús siempre está alcanzándonos a ti y a mí, aún a los que están buscando y los que buscan su voluntad. Él siempre está buscándonos. Me encanta este verso en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, con palabras en rojo. Es Jesús hablando. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos, Él te ama. Él te está buscando. Él te escoge. Él está tocando a la puerta de tu corazón ahora mismo. Aunque te sientas un poco como perdido o un poco desconectado. Y te preguntarás, ¿dónde está Dios? Solo escucha a tu corazón. Él te está buscando ahora mismo. Y lo importante fue que Pedro dijo sí. La pieza más importante en esta historia es que Jesús entró al bote de Pedro y Pedro dijo sí. Entonces, cuando Jesús le dijo, vamos más adentro, Pedro le dijo sí. El punto es este, mira, no es que solo Jesús te escogió a ti, sino que tú también tienes la decisión de escogerle a Él. Él te escogió a ti, pero ¿tú le escogerías a Él? ¿Y le estás escogiendo? ¿Le estás escogiendo tú? Me encanta lo que dijo Josué. Y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis, dice él. Pero yo, dijo él, y mi casa, serviremos a Jehová, el Señor. Jesús te escogió a ti, pero tú tienes que escogerle a Él. Y nadie podrá hacerte que lo hagas. Si tú no quieres escoger al Señor y si tú no quieres encontrar la voluntad de Dios para tu vida, si tú no quieres seguir su voluntad para tu vida, no tienes que hacerlo, Es tu decisión. Pero es una decisión muy importante y es una decisión asombrosa.
Mira, la realidad es que es tan importante. Mira, la Biblia dice en los Salmos, en el Salmo 139, que Dios te creó, Él te formó, Él te entretejió en el vientre de tu madre. Mira esto, Él puso en ti aliento de vida. Entonces, tú, como creación de Dios, funcionarás mejor cuando funciones de acuerdo al diseño de tu Creador, de acuerdo al deseo de tu Creador, cuando camines en la forma en que fuiste creado y para lo que fuiste creado. Tú funcionarás mejor cuando te encuentres en una relación con Dios. Y sé que algunos piensan, lo sé, ya lo entendí. Y si dejo que entre, muchos dicen, si dejo que Jesús entre a mi bote y a mi vida, si tomo la decisión de seguir a Dios, Jesús vendrá y me va a desordenar todo. Acabo de comenzar, dices, esa relación con esa chica. Y ella está bien. ¿Dónde seguimos diciendo eso de que están bien? Como digamos hoy. Dices, esta es la chica de mis sueños. Y sé que si Jesús viene, tendré que romper con ella. Acabo de encontrar, dices, es este trabajo y me pagan bien. Es un trabajo en efectivo. Y sabes que en cuanto Jesús entre a mi bote, dices, tendré que cancelarlo, tendré que deshacerme de ese trabajo. Piensas así, y tal vez todas esas cosas sean importantes, te entiendo. Pero te prometo que si tú dejas que Jesús entre a tu bote, tu vida mejorará de una forma exponencial. Porque Él dirigirá tu vida y abrirá puertas que jamás pensaste que fueran posibles en tu vida. Él te dirigirá y Él te mostrará cómo vivir. Número 2, tienes que confiar en Jesús para que Él te dé la estrategia correcta. Confía en Él para tu estrategia. Confía en Él para la estrategia de tu vida. ¿Qué sucedió después de que Jesús terminó de enseñar? Esto es importante. Le dijo a Simón Pedro, vamos a pescar. Y ahora Pedro pensó, claro que él era el experto, él mismo, aunque él había pescado toda la noche y no había atrapado nada. Así es que está ahora este rabino, este hombre santo, este maestro, quien le dice, vamos a pescar, Pedro. Y Pedro le dice, maestro, no quiero ofenderte, pero hemos trabajado toda la noche y no hemos atrapado nada. Pero Pedro fue lo suficientemente inteligente para decir, sin embargo, te tomaré la palabra. Y creo que esto es muy importante, que mantengas un sí bien guardado para esos empujoncitos del líder. ¿Sabes? Jesús quiere dirigirte, quiere darte una estrategia para la próxima temporada de tu vida. ¿Acaso tienes un sí guardado? ¿Tienes un sí en tu corazón para el Señor? En cada paso de esta historia, Pedro se mantuvo diciendo sí. Tal vez este es el secreto para encontrar y seguir la voluntad de Dios para tu vida. En lugar de ser terco y en lugar de ser duro de corazón y en lugar de rehusarte, ¿qué tal si nos mantenemos blandos y humildes y decimos sí a esos empujoncitos y esos toques del Espíritu Santo? Tienes que escribir esto es verdad. Jesús sabe cómo llenar de peces tu bote. Jesús sabe cómo llenar de peces tu bote. Déjame contextualizártelo. Él sabe cómo ayudarte a encontrar la esposa. Él sabe cómo ayudarte a construir un negocio. Él sabe cómo ayudarte a ser una buena mamá. ¿Me puedes dar un buen amén ahí en el chat? ¿Me pueden poner emojis de fuego ahí en el chat? Jesús sabe cómo llenar tu bote de peces. Así es que confía en su estrategia. Confía en sus caminos. Confía en sus pensamientos. Apóyate en sus principios para tu vida. Me encanta Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová, dice, tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Mira, nota el orden de ese verso. Encomienda tus obras al Señor y entonces tus planes serán afirmados. Y en algunas ocasiones volteamos las cosas. Establecemos nuestros propios planes y esperamos que el Señor bendiga nuestras actividades. Primero encomendemos nuestras actividades al Señor. Y me encanta esta idea. Porque lo que Pedro más quería, más que cualquier otra cosa, ¿cuál era su vocación? A ver, era un pescador. ¿Qué hacía él con su vida? Pescaba.
Así es que, ¿qué crees que él quería más que nada? Un bote lleno de peces. ¿Y qué sucedió? Cuando él se encontró con Jesús, él tuvo lo que quería. Jesús bendijo su vida. ¿Acaso alguna vez él había experimentado algo así? No lo creo. Por eso él cayó de rodillas ante Jesús, humillado. Ahí, humillado, agradecido. ¿Por qué? Porque él se encontró con Jesús. Y Jesús le dio todo lo que él siempre había querido en su vida. Peces. Ahora piensa acerca de este pequeño patrón en la Escritura. He estado escribiendo un pequeño pensamiento y tal vez escriba un libro con estos pensamientos de los pilares de una vida importante y de los pasos que deberías tomar o algo así. He estado pensando mucho en ello y no me puedo quitar este primer pensamiento del cual quiero utilizar en este libro, lo cual es el comienzo de una vida importante y comienza con el temor al Señor. Detente a pensar en esto. El temor del Señor. Se encuentra en todas las Escrituras esa frase y las puedes estudiar ahí. El temor del Señor y te asombrará todos los beneficios cuando fluye de ti este temor del Señor. Y no es este tipo de temor con el que te tienes miedo, como el sentimiento que te da cuando ves un programa de terror. No. Es respeto por las cosas de Dios. Es honrar a Dios. Lo que significa literalmente, mira, escucha, esto es muy importante. Lo que significa literalmente es que respetaré la opinión de Dios de una forma más alta que cualquier otra opinión en mi vida. La persona más importante que trataré de agradar en esta vida será el Señor. Temeré al Señor, tendré un respeto, tendré una reverencia en mi corazón y un respeto y un honor para las cosas de Dios. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor, esto es importante, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Entonces, algunas veces te sientes abrumado, lo sé, y algunas veces yo mismo me siento abrumado con todas las cosas de la vida y las responsabilidades, y aún con todas las bendiciones y todas las oportunidades asombrosas, y algunas veces me digo, algún día yo sé que alguien se dará cuenta de que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Algún día se darán cuenta que no sé lo que no sé ni lo que estoy haciendo. Y escúchame, y es un buen lugar para encontrarse, pero quiero decirte una cosa, tengo el hábito de temer a Dios y tengo un respeto por las cosas de Dios. Así es que me apoyo en ese principio. Que si me humillo y si honro al Señor, entonces tendré el conocimiento en cuanto a lo que Él quiere que yo haga. Vamos, tienes que confiar en su estrategia. Yo sé que piensas como Pedro. Sé que sabes. Tú crees que sabes más que el Señor en cierta área. Pedro lo pensó, pero él fue suficientemente humilde y tuvo suficiente temor al Señor que tuvo la voluntad para apoyarse a la estrategia de Jesús en cuanto a la pesca y para su vida. Uno de los problemas es que queremos el conocimiento de Dios, queremos la bendición de Dios, queremos el favor de Dios, queremos la prosperidad de Dios. Pero no respetamos su opinión como una cosa suprema. No honramos la palabra de Dios como nuestro estándar más alto. Y tomamos las situaciones en nuestras propias manos y, decimos, yo fui a la universidad, yo sé lo que hago. Leemos los encabezados y discernimos el significado de los eventos de nuestros días. Pero quiero decirte algo, es mejor que me apoye en lo que el Señor dice y prefiero conocer la opinión de lo que Dios piensa, de lo que yo pueda opinar o de lo que los expertos opinen. ¿Me puedes dar un buen amén? Así es que tenemos que confiar, tenemos que confiar en su estrategia. Alguien diga, confiaré en su estrategia y me voy a apoyar en su estrategia antes que en mis amistades o en mis finanzas. Y al final de la historia, Pedro literalmente cae de rodillas ante Jesús. Se humilla. Está agradecido. Se siente abrumado por la bondad de Dios. Acaba de tener lo que siempre había querido en toda su vida, porque toda su vida se había tratado en cuanto a la pesca. Y después Jesús dice esto y la historia completa da un giro con esta frase y
Y pareciera que esta es la verdadera esencia de la historia. Jesús le dice, de ahora en adelante serás pescador de personas. Algunas traducciones dicen, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y lo dejaron todo. Y siguieron a Jesús. Dejaron todo atrás. Tuvieron su momento. Llenaron dos botes de peces. Fue la cúspide de su carrera. ¿Y lo dejaron todo? Lo dejaron todo. Y siguieron a Jesús. Y aquí está el segundo milagro. Mira, es el milagro de la vida de Pedro siendo transformado. La gran pesca, qué gran milagro. Ese es un milagro, de verdad, una provisión muy creativa. Pero, ¿acaso no fue un milagro más grande que su corazón endurecido, el de un pescador ordinario no letrado, repentinamente viniera a ser un seguidor de Jesús? Creo que ese es el verdadero milagro. Porque los botes llenos de peces, todo lo que ellos hicieron fue... Mira, esto es importante. Lo único que hizo todo esto fue indicarle a Pedro que todo lo que él siempre había querido y esperado no era suficiente. Que ese había sido su sueño y se cumplió. Entonces, ¿cuál es el sueño? ¿Un mejor nivel de salario? Eso no te da satisfacción. Tener esa casa, un logro, ese auto, cualquier cosa que sea. No es un mal sueño, no son malas metas, pero esas cosas nunca traerán satisfacción a tu vida. Nunca te traerán satisfacción. Nunca te traerán satisfacción. Esa es la historia. Esa es la historia. La mejor noche que jamás hubiera visto Pedro. Y Pedro lo dejó todo. Piensa en la vida de Pedro y su transformación. Piensa en esto conmigo. Pedro, este hombre ordinario. Más tarde en Hechos habla de que eran hombres ordinarios y no letrados. Y Pedro fue uno de ellos. Y Pedro, desde este punto, en Lucas capítulo 5 en adelante, se encontró sentado en primera fila siguiendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vino a ser parte del círculo íntimo de Jesús. Pedro, Santiago y Juan. Pedro vio cosas que muchos de los otros discípulos no pudieron ver. Él experimentó los milagros. Él estuvo ahí para la alimentación de los 5,000. Él estuvo ahí. Él estuvo ahí cuando Jesús transformó el agua en vino. Él fue testigo de esos milagros. Él estuvo ahí en el Sermón del Monte. Él escuchó toda la enseñanza. Él estuvo ahí cuando Jesús oró en el jardín del Getsemaní, cuando se encontró bajo presión, apesadumbrado. Él estuvo en el fin de semana cuando Jesús fue crucificado y 3 días más tarde resucitó de la muerte. De hecho, fue Pedro quien corrió a la tumba y vio en el interior y la vio vacía. Fue Pedro. Fue Pedro quien estuvo con Jesús justo antes de que él ascendiera a los cielos. Es este Pedro, en este del capítulo 5, quien experimentó este milagro. Piensa en este milagro. Este es el milagro. El milagro fue Pedro. Él estuvo en ese día cuando Jesús ascendió a los cielos y después fue al aposento alto con el resto de los discípulos y comenzaron a orar. Y en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu cayó y se juntó una gran multitud, fue Pedro quien se levantó y predicó. Fue esta persona. Este es el milagro. Y quiero decirte que si Jesús hizo esto en la vida de Pedro, Él puede hacerlo en tu vida. Piensa lo que Él podría hacer en ti y a través de ti. Y puedo imaginarme a Pedro levantado en ese día del Pentecostés predicando a esta multitud y 3,000 personas se convirtieron al Señor. Y ahí nació la iglesia. Y Pedro vino a ser uno de los pilares de la iglesia primitiva. Piénsalo. Piensa en cómo Dios usó a Pedro para tocar la vida de las gentes. Y esta es la tercera cosa. La voluntad de Dios para ti y para tu vida
siempre involucrará almas. Todo se trata en cuanto a personas. De ahora en adelante, serás pescador de hombres. De ahora en adelante, tu vida tendrá que ver con las personas. Tendrás que ver con almas. ¿Por qué? Porque es la única cosa que hacemos aquí en la tierra que perdura para la eternidad. Eso es todo. Eso es todo. Es la única cosa que hacemos. Es nuestra conexión. Es nuestra influencia. Es nuestro amor. Es por lo que oramos y es por lo que creemos. Por personas, por gente, por almas. Ya sea que seas un banquero, un político, o un maestro, o un entrenador, o un papá que está en casa, o un dueño de negocio, o un estudiante, o un atleta profesional. Siendo un amador e influenciador de gente por amor a Cristo, siempre traerá la mejor recompensa para ti, y con esto construirás siempre tu eternidad. Alguien diga, entra. Deja que Jesús entre a tu bote. Alguien diga, estrategia. Confía en su estrategia para tu vida. Alguien diga, almas. Por favor, especialmente ahora, recordemos, todo se trata en cuanto a la gente, nuestro amor por la gente, la esperanza para el alma de la gente, el creer por la gente, orar por la gente. De hecho, quiero que nos pongamos de pie. Tomaremos un momento para orar. Siento en este fin de semana una carga para orar, por orar. Una carga por orar para que siempre recordemos que la oración hace la diferencia, y para que sintamos ahora mismo, más que nunca antes, una urgencia para orar por nuestros amigos, por nuestros familiares, una urgencia para orar por la gente, una urgencia para orar por la iglesia de Dios. Este es el año de la oración. ¿Cuántos creen que todos los años deberían de ser años de oración? Y necesitamos insistir. Miro a mi alrededor y me digo, Dios, tenemos que orar, tenemos que apoyarnos. Necesitamos orar por las iglesias. Necesitamos orar en el nombre de Jesús, por la gente, por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios se está moviendo. Necesitamos orar para que seamos capaces de verlo y experimentarlo en una forma grandiosa. Vamos, ¿lo crees conmigo? Para orar como nunca antes y desatar nuestra fe como nunca antes, podrías levantar tus manos todos juntos. Vamos, ahí donde te encuentras. Si nos ves en líneas, ahí en tu sala, si nos ves ahí justo en tu cocina, podrías levantar tus manos como un acto de oración, como un acto de fe. ¿Por qué? Porque estamos buscando al único que puede hacer la diferencia. Estamos buscando al Dios que se está moviendo. Padre, venimos en el nombre de Jesús. Venimos con fe, porque creemos que tú puedes hacer la diferencia. Así como dijo Pedro en ese bote, cansado, frustrado y vacío, preguntándose cómo habría de alimentar a su familia. Y tú entraste a su bote y le diste una estrategia para la provisión y lo llamaste para algo más grande. Padre Dios, estamos aquí, aunque no sepamos cómo lo harás. Creemos que tú lo harás. Creemos que abrirás puertas, Señor, que nosotros no podríamos abrir. Creemos que cerrarás puertas que no podríamos cerrar. Y, Señor, te pedimos a ti, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, tú que eres capaz, Dios, y que puedes hacer lo que no podemos. Señor, te pedimos que lo hagas ahora mismo, y oramos en el nombre de Jesús por nuestra iglesia y por las iglesias de toda la ciudad y de todo el país. Oramos como lo hemos orado antes, para que esta sea la hora definitiva de la iglesia, que seamos valientes para predicar la palabra de Dios, para adorarte apasionadamente, para respetar tu opinión por sobre la opinión de cualquier otro. Señor, que tengamos una veneración y una reverencia y un respeto y un temor por tu palabra, oh Dios, por tus caminos. Señor, te damos las gracias por todo esto. Padre Dios, muévete poderosamente. Oramos esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vamos. Podemos adorarle por un momento. Vamos todos. Sí, vamos. Come and do, Lord, what you do. Oh, come on, let's worship. Come and do what you do. Set our hearts
Thank you, Lord. Come and do what you do. Oh, yeah. We need a move. Yes, we do, Lord. Oh, we do Thank you for now. moving. We need a move. Come I on, believe sing God's it. moving We right are now in here your for house. We are here. You're feeling the presence of God right there in your living room. Come and do. Right there in your kitchen. The presence of God is coming. Come on, let's encounter Him. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Yeah, Lord. Come and do Thank you, Lord. what you do. We need a move. We need a move. Oh, we need a move. We need a move. Oh, we need a move, oh God. 'Cause we need a move. Come and fill us. 'Cause we need a move. Sing, miracles happen when you move. Yeah. Healing is coming Right now, healing. in this room. Be healed in Jesus' name. Miracles happen when you move. In the name of Jesus. Heaven is coming. Breakthrough in the name of Jesus. Doors open in Jesus' name. Miracles happen A miracle when right now in you- Jesus' name. Healing is coming. Healing is Yeah. coming. Jesus. Miracles happen when you move. Heaven is coming. This is a move. Yeah, come on, reach out. This is a move. Come on, reach out to the Lord. Receive everything that He wants you to receive right now. Come on. 'Cause this is a move. Yeah. Right now we're praying for Ahora oramos por hijos pródigos para que regresen a casa en el nombre de Jesús. We're praying for Oramos por familiares perdidos to have an para que tengan un encuentro with Jesus. con Jesús, To meet para que se encuentren con Jesús. like Paul met. Como Pablo se encontró con Jesús en el camino a Damasco. We're praying in the name of Oramos en el nombre de Jesús por encuentros con Dios, en el nombre de Jesús. Ahora oramos para que la gente sea sana. Vamos, si tú nos ves y necesitas sanidad en tu cuerpo, si nos ves en línea y nos estás viendo y necesitas sanidad, vamos ahora. Oramos para que la recibas en el nombre de Jesús, que el poder sanador de Jesús llegue ahí, en donde te encuentras, en el nombre de Jesús. healing your body Sanidad en tu cuerpo, in Jesus. en el nombre de Jesús. I'm praying for a Oro por una mente sana para esos que nos ven y tienen problemas y se sienten abrumados con una mentalidad de ansiedad. Oro por paz en el nombre de Jesús. Que se mantengan tranquilos en el nombre de Jesús. find rest Que encuentren descanso. for your soul. Que encuentres descanso para tu alma ahora mismo en el nombre de Jesús. The power of God, El poder de Dios y la presencia de Dios the move of y el mover de Dios. Ahí. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Quiero que todos, You're watching or you're ya here sea with que us, estés viéndonos viéndonos o que estés aquí, inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Jesús quiere entrar a tu bote. Él está tocando a la puerta de tu corazón ahora mismo. Su amor te está alcanzando. Y si algunos de ustedes son como Pedro y dicen, no merezco esto. Soy un hombre pecador. Soy una mujer pecadora. Pero Dios te ama y Él te escogió a ti. Él te escogió a ti. ¿Le abrirías la puerta de tu corazón? ¿Le dejarías a Jesús entrar a tu bote? Lo único que tienes que hacer es orar esta oración conmigo. Si tienes fe en tu corazón que Dios puede perdonarte, Él puede. Si tienes fe en tu corazón, Él lo hará. Quiero que ores en voz fuerte conmigo. Ora en voz fuerte. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que nos estés viendo. Tal vez estás en una habitación de un hotel solo, pero sientes la presencia de Dios. Esta es tu oportunidad para abrir esa puerta y dejarle entrar. Ora conmigo
en voz fuerte, di: Padre Dios, in Jesus' name, en el nombre de Jesús, forgive me perdóname of all my de sins, todos mis pecados, all the things I've de todas done las cosas que he hecho that's brought shame to y my que han traído vergüenza a mi corazón. I know you, God, Yo sé que tú, Dios, me amas y que tienes un plan para mí. and I thank you for Y te doy sending gracias Jesus por enviar a Jesús to the cross. a la cruz. And I thank you for Y the te doy resurrection. gracias por la resurrección. And I ask you, Father, Y te pido, in the Padre, name of en el Jesus, nombre de Jesús, forgive me of all que my me sins. perdones de todos mis pecados. Cleanse me. Límpiame. Come live inside. Ven a vivir dentro de mí. Make me new. Hazme nuevo. Today, Y hoy, give me the strength dame la fuerza to live de vivir para ti. in Jesus' En el nombre de Jesús. Amen. Amén y amén. Vamos, aplaudamos, dando gracias a Dios por todos los que oraron esta oración.